Y así queda el presupuesto mexicano tras su aprobación en el Congreso. Educación y agricultura son las partidas más beneficiadas tras los cambios realizados por la Cámara antes de dar el visto bueno a las primeras cuentas públicas de López Obrador. El gobierno de México el pasado 15 de diciembre. La que más pierde respecto al plan original es justicia y entre las que más ganan están agricultura y educación. Las quejas y presiones. El Congreso ha estado bloqueado varios días por organizaciones de agricultores y el arrepentimiento del presidente sobre el recorte a las universidades públicas han tenido su efecto sobre el texto final. Unos presupuestos que todavía pueden verse modificados con la votación de las enmiendas que se han presentado, pero que fundamentalmente quedan así. El presupuesto final será de 23.800 millones de pesos más 1.200 millones de dólares, que lo planeado en el proyecto de López Obrador. La cantidad final ascenderá a 5,8 billones, frente a los 5,2 de las últimas cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto. Además de este incremento, el Congreso ha hecho reasignaciones por valor de 16.700 millones de pesos que le han permitido rebajar la tensión con algunos sectores como la cultura o el de los agricultores, especialmente molestos por las cuentas presentadas por el Ejecutivo. Los más afectados. Justicia, una de las partidas que más sufre. La asignación, que ya había tenido un recorte en el proyecto presentado por López Obrador, sale del Congreso con 1.700 millones de pesos menos. Esta rebaja sucede en medio del enfrentamiento entre López Obrador y los jueces. El intento del presidente por bajar los sueldos de los altos funcionarios que afecta a los miembros del Supremo generó enorme rechazo entre el Poder Judicial. Una medida, que pese a haber sido aprobada la madrugada del lunes por el Congreso, fue paralizada por este tribunal el pasado 7 de diciembre. Menos dinero para el Instituto Nacional Electoral. El órgano electoral sufre uno de los mayores recortes tras el paso del presupuesto por el Congreso al recibir casi 1.000 millones menos. Aunque durante el próximo año no hay convocadas importantes elecciones, solo hay comicios locales en 5 estados, el INE ya ha advertido de la gravedad del recorte y que esto puede poner en riesgo las obligaciones que le marca la Constitución. El INEGI no obtendrá una subida en su partida tan prometedora como esperaba. El Instituto Estadístico tendrá mayor presupuesto que este año, pero serán 500 millones menos que lo establecido en el proyecto. Aún así la cuantía supera los 12.000 millones de pesos. También el ombudsman mexicano se ha visto afectado por la política de austeridad de López Obrador. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sufrido un recorte de 170 millones de pesos respecto a este año. Un organismo cuyo titular verá este año reducido su sueldo, si el plan de López Obrador de recortes salariales sigue adelante. La cancelación de la reforma educativa emprendida por el anterior gobierno ha provocado también una disminución en el presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 300 millones de pesos. Una cantidad a la que hay que sumar unos 200 millones de recorte que ya venían en el proyecto. Los grandes beneficiados. Agricultura y medio ambiente. Las organizaciones de agricultores afines a partidos de la oposición, que durante los últimos días han bloqueado los accesos al Congreso, pueden felicitarse porque el recorte en la partida para el campo ha sido modificado y no es tan fuerte como planteaba en un primer momento el gobierno. La rebaja en la aportación a este sector respecto a 2018 será finalmente de 7.000 millones de pesos y no de 15.000 como estaba planteado en un primer momento. Educación. El arrepentimiento de López Obrador tras haber planeado un recorte en las universidades públicas se ha visto reflejado en el presupuesto que ha salido del Congreso este lunes. La partida para la Secretaría de Educación Pública,
septiembre, que ya obtenía un aumento del 3%, ha recibido ahora 7.000 millones de pesos adicionales. El deporte mexicano también sale beneficiado en estas cuentas públicas. La Comisión Nacional de Deporte, CONADE, tiene presupuestado 200 millones de pesos más que en 2018, lo que supone un incremento del 13%. Las críticas que han hecho importantes personalidades del mundo del cine como Diego Luna o Luis Gerardo Méndez por el recorte en la cultura ha tenido su efecto en el texto definitivo que sale del Congreso. Esta partida ha recibido 500 millones de pesos más que lo establecido en el proyecto. Finalmente, el sector sufrirá una rebaja presupuestaria del 3,8% respecto a 2018 y no del 7,6% como estaba previsto. Partidas destacadas que no sufren cambios importantes. Defensa sigue siendo la cartera más beneficiada en las cuentas públicas, cuya asignación sufre un aumento del 11%. En buena medida servirá para la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, la institución creada por López Obrador para hacer frente al crimen organizado. Energía también se beneficia de un incremento del 960%, en buena medida por la construcción y remodelación de las refinerías. Trabajo multiplica casi por 10 sus recursos. Una subida que le permitirá costear las becas para jóvenes aprendices en empresas. Pemex, la petrolera estatal mexicana, obtendrá en 2019 casi 465.000 millones de pesos, un 18%.